a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar con esta reflexión de esta noche. Y quisiera, hermanos, así rápidamente hacer un recuento de lo que hemos estado viendo, hermanos. Le voy a desactivar aquí su audio, hermana Alejandrina, y ahorita cuando usted quiera hablar, hermana, puede activarlo y hacer algún Así, hermano. comentario para que no se escuche ruido y se pueda escuchar con claridad. Lo que tenemos, hermanos, entonces es quisiera rápidamente hacer un recuento, hermanos, de lo que hemos estado viendo así muy rápidamente en este discipulado. Tenemos, hermanos, la intención de que la iglesia podamos revisar nuestra práctica, hermanos, podamos revisar nuestras formas de cómo nos estamos dirigiendo en lo que hacemos, en lo que vivimos, y revisarlo, hermanos, a la luz del fundamento doctrinal, que es el documento que tenemos como la base de nuestra doctrina, y que ahí tenemos, hermanos, registradas no todas las cosas que hacemos, pero sí la mayoría, las más esenciales, y tenemos ahí descrito también cómo la iglesia entendemos la palabra de Dios y cómo la aplicamos, cómo la ponemos en práctica en la vida cotidiana. Recordemos que la palabra de Dios es para dirigir nuestra vida y en ella basamos nuestras decisiones y tenemos una enseñanza base a través de ella y que nos ayuda para tener claridad y poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, este programa de discipulado, hermanos, recordamos que lo estamos desarrollando en 4 etapas. La primera etapa es la relación personal con Dios, que cada uno tenemos o debemos tener, que debemos de construir y debemos de ir formulando en base a lo que hemos estado platicando sobre el tema de la oración, sobre el tema del Espíritu Santo. También dijimos, hermanos, que la siguiente etapa va a ser el tema de conocer y aplicar la palabra de Dios. Primero es la relación personal con Dios, que se establece cuando una persona cree en el Evangelio y acepta a Jesucristo y comienza a caminar con Dios. Y luego comienza a conocer el contenido de la palabra de Dios y se le empieza a enseñar lo que debe aprender, las cosas que debe de practicar en su vida cristiana. Para eso necesitamos conocer y aplicar la palabra de Dios. La tercera etapa, hermanos, va a ser que ese conocimiento de la palabra de Dios nos va a unir a la comunidad cristiana, a la iglesia. Entonces, un aspecto importante de nuestra vida cristiana va a ser el que tengamos comunión con los hermanos, compartir la vida con los hermanos. Ahorita nos conectamos y empezamos a platicar porque sabemos que hay peticiones, sabemos lo que está pasando cada familia, no a detalle, obviamente, no conocemos cosas que tal vez no nos incumban, hermanos, pero sí sabemos lo esencial, la necesidad que tiene algún hermano, la situación que está viviendo alguna familia. Y entonces estamos conectados, hermanos, estamos ya conectados, viviendo en comunidad, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta parte 3. Todavía nos faltan muchas cosas, hermanos, por aprender, nos faltan muchas cosas por desarrollar, pero tengamos presente que la vida en comunidad también es parte de nuestra vida cristiana y necesitamos desarrollarla. Y en la cuarta etapa, hermanos, de este discipulado, vamos a ver el servicio, que también tengamos como hábito, la iglesia de Dios en los Lermas, tengamos como hábito el servir. ¿Qué es el servir al prójimo? Pues es en todos los ámbitos. Por un lado, en la iglesia, servimos a la iglesia cuando participamos en algún liderazgo, cuando desarrollamos alguna actividad en la iglesia, cuando tenemos alguna participación, estamos sirviendo a la iglesia, que es el primer ámbito de servicio donde nos desarrollamos. Y la segunda es la parte de la sociedad, hermanos. También en la comunidad necesitamos servir, es decir, realizar actividades de servicio que sean de bendición para otras personas que tienen necesidad, que están atravesando por momentos difíciles. Nosotros como cristianos debemos de desarrollar el servicio como parte de nuestra vida cristiana. Estas son las 4 etapas, hermanos, en las que estamos desarrollando este discipulado. Y hemos avanzado en la primera, hermanos, que habla de nuestra relación personal con Dios. Es decir, hemos hablado de que la relación personal con Dios, hermanos, lo hemos comentado, comienza tomando conciencia, teniendo nosotros conciencia de nuestra condición, hermanos, de seres humanos que necesitamos necesitamos primero estar conscientes de nuestra condición. Nosotros tenemos una naturaleza humana y en el punto de fe número 5 se desarrolla lo que es el ser humano. El fundamento doctrinal nos presenta
qué es el ser humano y en qué estado se encuentra en este momento. Desde ahí partimos, hermanos, de cómo nos encontramos en una vida en pecado, el ser humano alejado de Dios, Dios intentando acercarse al ser humano y el ser humano resistiéndose. Comentamos un poquito la historia de Israel cuando vemos que por un lado los hombres son llamados por Dios, pero no siempre responden de la mejor manera. Y entonces, de esa manera se va viendo que hay una resistencia del ser humano para hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo Dios lo sigue buscando y al mismo tiempo también el ser humano sigue teniendo la facultad de comunicarse con Dios y de hacer su voluntad si lo desea. Entonces dijimos que esa libertad que tenemos, hermanos, Dios la respeta, Dios la mantiene, no nos obliga, pero sí nos enseña, sí se acerca y sí quiere que nosotros decidamos por Él. Así que lo primero que hacemos es tomar conciencia de nuestra humanidad, de cómo está la humanidad en este tiempo y de qué necesitamos, hermanos. Entonces, pero también de qué facultad tenemos para poder escuchar la voz de Dios y poder tener una relación con Él. También dijimos, hermanos, que para poder continuar con construir esta relación personal con Dios, un aspecto que no hemos analizado es este segundo punto, hermanos. Está muy ligado porque hemos hablado del tema de la oración y estuvimos hablando también del tema del Espíritu Santo, pero necesitamos conocer o saber lo que Dios ha hecho para posibilitar la relación con Él. Dios ha hecho algo para facilitarnos y posibilitar el acercarnos a Él. Eso viene en el punto de fe número 3 que habla del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo viene a la tierra a morir por nuestros pecados y Él nos conecta con Dios, Él nos facilita el poder participar de estas cosas, de la salvación y de la relación con Dios, y por lo tanto Jesucristo es el medio. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es el medio para comunicarnos con Dios? A través del Evangelio, hermanos. Entonces el Evangelio está planteado en el fundamento doctrinal en el punto de fe número 6. El punto de fe número 6 nos dice que el Evangelio es el mensaje de salvación para todo aquel que cree. ¿Y cuál es el contenido? Pues la obra de Cristo, que está en el punto 3. Y del escuchar el Evangelio, hermanos, se desprende el punto 7, que es el creyente. Es decir, cuando una persona ya escuchó el Evangelio, aceptó a Jesucristo, y participa de la salvación, se convierte en un cristiano, en un creyente, y eso es lo que nos plantea el punto de fe número 7. Nos dice que es un cristiano es el que ha reconocido su condición de pecado, que se ha arrepentido y que ha aceptado el Evangelio, que ha aceptado a Jesucristo y comienza una nueva vida a partir del bautismo y entonces se integra a la iglesia. Entonces, eso es lo que tendríamos que saber, hermanos, hablando ya pasando de la condición humana natural, ahora sí a conocer lo que Dios ha hecho. Y este segundo punto va a estar relacionado con la otra etapa del discipulado, hermanos, que es conocer la voluntad de Dios. Pero ahorita lo vamos a ver, lo vamos a relacionar porque en el punto 3 que aquí planteamos, hermanos, que aquí les presentamos es clarificar cómo es caminar de la mano de Dios. Tenemos que tener claro cómo se da la relación con Dios y dijimos que la forma de comunicarnos con Él es a través de la oración, que es el punto de fe número 9, hermanos. El punto de fe número 9 nos habla de la oración, que es la forma en la que el creyente o el cristiano se comunica con Dios y que puede ser en palabras y en obras, pero lo esencial de la oración es la relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios que se mantiene a través de la oración es reforzada por la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo que dice el punto de fe número 4. El punto de fe número 4 habla del Espíritu Santo como alguien que interviene para que podamos experimentar la presencia de Dios en nuestro corazón, para que podamos caminar de la mano de Dios y podamos tener en esta vida una cercanía con Dios. No la podemos tener directamente con Él, pero sí la podemos tener a través de su Espíritu Santo. Y ya dijimos que el Espíritu Santo no es otra cosa, hermanos, sino la misma presencia de Dios que en la condición de Espíritu Santo para que podamos relacionarnos con Él, que no es otro Dios, no es otro ser, no es otro objeto, no es otra cosa, es la misma presencia de Dios que se acerca a nosotros. Entonces, esto es, hermanos, podemos decir la primera etapa del discipulado, es construir una relación personal con Dios que se establezca de manera individual, de manera
íntima, como lo dice la oración del Padre Nuestro, y que de esa manera podamos tener esta comunión con Dios permanente, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos ya sea nuestro hábito de oración, nuestro tiempo de oración, donde hacemos un alto de todo lo que hacemos durante el día, separamos un tiempo para orar, separamos un tiempo para meditar en nuestro Dios, no para pedirle, hermanos, no para pedirle, sino para tener una relación con Él, para unirnos a Él, para pensar en Él, para acercarnos a Él y poder experimentar su presencia y poder sentir que Dios está cerca de nosotros. La oración tiene como principal propósito la comunión con Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, viendo esta primera parte del discipulado, sería para nosotros importante, hermanos, que pudiésemos enfocarnos en esta primera etapa, en cada uno tomar nuestras medidas, hermanos, y ver la forma en la que cada uno vamos a desarrollar esa relación personal. Tiene que ser algo que se sienta, hermanos, tiene que ser algo que se viva, tiene que ser algo que se experimente. Dios nos da su Espíritu Santo para facilitar esa comunión con Él. Y está en nosotros, hermanos, el fortalecer el lazo de la oración, el vínculo de la oración con nuestro Dios. Está en nosotros practicar la oración, la meditación, experimentar la presencia del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo nos guíe en las decisiones que tomamos, sentir que Él está ahí, que está cerca. Y eso es la base de todo lo demás, hermanos. Si no hay esa experiencia personal con Dios, ese vínculo con Dios personal, lo demás se complica, lo demás tiene dificultad, hermanos, porque no hay ninguna base, no hay nada que esté sosteniendo nuestra relación con Dios y lo demás va a ser complicado. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si no le estamos entregando nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si no lo aceptamos en nuestra vida? Entonces, eso complicaría, hermanos, o eso complica la situación y por eso muchas veces la vida cristiana se vive de manera superficial, se vive de manera en la que no hay algo profundo, hermanos. No hay una convicción profunda, real, que pueda mantener una vida cercana a Dios, obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad. Y entonces la vida se va perdiendo en otras cosas, se va perdiendo entre las tareas, los trabajos, los afanes de la vida. Necesitamos tener como base sólida para nuestra vida cristiana la relación personal con Dios. Se experimenta a través de la oración, pero también se experimenta a través de la presencia del Espíritu Santo. Y de esa manera es como tenemos la base para lo demás, hermanos. Que es lo que vamos a ver ahorita como segunda etapa de este discipulado, hermanos, después de que nosotros logramos avanzar en la parte de construir esa relación personal, vamos a ver qué es lo que sigue, hermanos. La siguiente etapa sería conocer y aplicar la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo los puntos de fe que tienen que ver específicamente con la conexión con Dios, en cuanto a la experiencia personal que cada uno podamos tener. Pero ahorita vamos a ver ya lo que sería ya conocer la palabra, hermanos, ya conocer la voluntad de Dios, lo que sería ya el poder acercarnos a Dios y ahora sí empezar a hablar o hablar de una acción ya en la parte práctica que tiene que ver con las cuestiones de la vida cotidiana. Y lo que podemos leer, este parrafito, hermanos, no sé si alguien pueda alcanzar a verlo, hermanos, si nos ayuda a leer este pequeño parrafito de introducción al punto 2. ¿Alguien lo puede leer, hermanos, que nos ayude, por favor? Sí, hermano. Adelante, hermanos. Bueno, dice, la vida que se relaciona con Dios y vive en comunión con Él se realiza en la realidad presente, teniendo como principio fundamental para su desarrollo la voluntad de Dios. Eso es, hermanos, algo que nosotros creemos. Nosotros creemos que sí se puede tener una relación personal con Dios. Esa es la primera afirmación que nosotros hacemos, hermanos. Sí se puede tener una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él hace todo lo posible y por un lado y por otro lado nosotros, aunque la humanidad sea pecadora y se encuentre en una condición de pecado y de muerte, puede tener contacto con Dios. Está creada la humanidad con esa posibilidad. Por lo tanto, nosotros decimos que si el hombre no se relaciona con Dios es porque no quiere hacerlo, hermanos.
pero es posible y nosotros lo afirmamos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si hay una vida que se relaciona con Dios y que vive en comunión con Él, esa relación se realiza en la realidad presente, hermanos. Es decir, no es algo que tenga que vivirse aislado, fuera de la situación política, social, económica. No es algo que se viva fuera de esa realidad, se vive dentro. Dentro de esa realidad es como se tiene la relación personal con Dios. Dijo el Señor Jesucristo que no le pedía al Padre que nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal, porque teníamos que estar en este mundo para dar testimonio de la verdad y anunciar su palabra a todos los que no lo conocen. Teniendo entonces en cuenta esta verdad que afirmamos, hermanos, y que también nosotros declaramos que así es, que a pesar de que alguien puede decir, entonces, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufre el inocente? ¿Por qué hay tanta maldad? Y alguien pudiera pensar que por esa realidad de maldad no esté presente Dios, Dios no exista. Si alguien se atreve a afirmar algo así, nosotros decimos que no, decimos que la vida, en esta vida presente tal como se pueda ver, con todas sus consecuencias malas y negativas, todo lo que se sufre, aún ahí, en esa condición, se puede tener una relación con Dios. Sí se puede tener, y el principio fundamental para que esa vida pueda desarrollarse, hermanos, es conocer la voluntad de Dios, es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios va a permitir que la vida se relacione, la vida del ser humano se relacione con él, aún en medio de la realidad que nos toca vivir. Y que eso no es un impedimento, hermanos, para que se pueda dar esta relación con Dios. Dice que es una vida que se encuentra, que encuentra el sentido, hermanos, para su existencia en el agradar a Dios. Es decir, nosotros somos cristianos y nosotros tenemos ya un propósito para nuestra vida, hermanos. Ya hay cosas que ya no nos agradan, que ya no son cosas que nosotros deseamos, que ya no son cosas por las que nos vamos a afanar, porque ya entendimos que en nuestra vida lo que busca es agradar a Dios. Yo quisiera, hermanos, que reflexionáramos sobre esta parte, si realmente nosotros estamos convencidos de esto, hermanos, si nosotros realmente queremos agradar a Dios. Si ahorita nos preguntaran, hermanos, y nos dijeran, por decir, hermano Baldo, ¿usted en su vida quiere agradar a Dios? ¿Usted qué respondería, hermano? Pues como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En mi mente está, pero a veces flaquea uno y no hace lo que uno en sí debería hacer para agradar a Dios. Pero está en su mente y en su corazón hacerlo, ¿no? Pero la mente sí quiere uno agradar a Dios, hacer su voluntad. Incluso hay cosas que uno se abstiene porque sabemos que es malo, sabemos que no es agradable delante de Dios. Así es, hermano. Entonces, estamos hablando, hermano, que hay una preocupación, hay un pensamiento, hay una intención de querer agradar a Dios. Esa es la vida, hermanos, cristiana. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que busca el cristiano. Y le encuentra sentido a las cosas partiendo desde el agradar a Dios. Ya no del afán, ya no de querer tener poder, de querer tener riquezas, de querer tener lujos, de querer tener una vida holgada, sino que ahora lo que realmente queremos y deseamos es agradar a Dios. Eso es lo que se desprende, hermanos, de una vida en comunión con Dios. Si yo me mantengo en oración, me mantengo cerca de Dios, me mantengo buscando a Dios siempre en mi mente, en mi corazón, el resultado va a ser que yo le quiero agradar, que yo quiero hacer su voluntad, que yo quiero poner en práctica lo que Él quiere. Dice que entonces, por lo tanto, esta es una práctica necesaria para lograr este desarrollo, es el conocimiento y la lectura de la Biblia. Puede ser al revés, la lectura y el conocimiento de la Biblia. ¿Qué va a permitir eso, hermanos? Encaminar el desarrollo. Esto nos va a llevar a tener el hábito de la lectura diaria de la Biblia. Y esa lectura, hermanos, diaria, nos va a ir llenando nuestra mente del mensaje de Dios y nos va a ir llenando nuestro corazón de la voluntad de Dios.
Y entonces ya vamos a saber qué quiere Dios y vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Ya no vamos a tener un impedimento, hermanos, porque ya vamos a comprender lo que Dios quiere y lo que Dios desea para nosotros. Entonces, tendría que ser esta, hermanos, esta segunda etapa del discipulado, tendría que ser para nosotros el propósito, hermanos. Que cada vez que escuchemos algo de Dios, no nos sea gravoso, hermanos, ponerlo por obra. Que sea para nosotros un deleite hacerlo. Que no sea algo que signifique como una carga o como algo hostil, como algo, como dice de que el Eclesiastés, algo pesado, cansado, sino que se convierta realmente en algo deseable, que nosotros deseemos. Así como cuando Eva vio el fruto que estaba prohibido, hermanos, y dice que lo vio como algo codiciable, algo deseoso, y le despertó el instinto y la movió a tomar del fruto prohibido. Que así veamos nosotros, pero la palabra de Dios, hermanos, que no sea algo atractivo, que no sea algo que nos guste, que queramos tomarlo y experimentarlo, ¿verdad? Para ver cómo Dios nos va a bendecir cuando obedecemos su palabra. Entonces, para ello, hermanos, en esta segunda etapa del discipulado, vamos a ver en el fundamento doctrinal los puntos de fe que nos hablan de cómo poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué temas tenemos en el fundamento doctrinal, hermanos? Tenemos primero que hay que conocer la Biblia. Esa es la primera parte, hermanos, porque la Biblia es la que contiene el mensaje de Dios. De la Biblia se desprende y se nos responde la pregunta, ¿quién es Dios? La Biblia nos dice, ¿quién es Dios? Pero ahorita vamos a comentar algo, hermanos, sobre los puntos que aquí voy a presentar. Ahorita voy a mencionar nada más los puntos de fe que consideramos que son parte de esta segunda etapa del discipulado, que es la de poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que conocer la Biblia y tener una postura respecto a la Biblia. Tenemos que conocer a Dios. Dios nos da y nos revela los 10 mandamientos, hermanos. En Éxodo 20 y Deuteronomio 5 tenemos 10 mandamientos que Dios da a la humanidad para que a través de ellos la humanidad pueda obedecer a Dios. Hay un mensaje, hay un contenido de qué hacer. De los 10 mandamientos, hermanos, se desprende el sábado, que es una de las prácticas, vamos a decir así, más frecuentes que tenemos. Cuando es el sábado, hermanos, todos la iglesia hacemos un alto y nos reunimos para poder tener un día de celebración para nuestro Dios y también escuchar su palabra. El sábado es también parte de los 10 mandamientos y lo tenemos como práctica de nuestra vida cristiana. También tenemos el punto de fe 12, hermanos, que habla de la ley de la alimentación y de la santidad. Es decir, ¿por qué guardar la ley de la alimentación, hermanos? Y cómo tener un concepto correcto de la santidad, que a veces la santidad se mezcla con otras cosas, hermanos. Hay que ver qué dice la Biblia sobre la santidad y no lo que hemos escuchado o se nos ha dicho, porque a veces hay ideas que se han mezclado, hermanos, pero que no corresponden a lo que dice la Biblia. Tenemos que ver qué dice la Biblia al respecto. El punto de fe 13, hermanos, habla de las buenas obras. Estas buenas obras entendemos que no son obras para salvación, porque la salvación no se obtiene por obras, pero las buenas obras sí tienen que ver con el reflejo de una fe real. Como dice Santiago, una fe viva, no una fe muerta. Pero también hay cosas, conductas que a Dios no le agradan, hermanos. Esas sí tenemos que identificarlas y tenemos que tener claro qué no debemos hacer, que nos pudiera parecer algo que no es tan grave, pero ¿qué dice la Biblia al respecto, hermanos? Tenemos que reflexionar sobre eso y las buenas obras, el punto de F13 nos va a hablar en ese sentido. Entonces, estos puntos, hermanos, son los que vamos a ver en esta segunda etapa del discipulado. Vamos a buscar conocer y también aplicar la palabra de Dios. Y es necesario que conozcamos estos puntos, entre muchos más, hermanos, pero esos tienen que ver con la práctica cristiana y tienen que ver con la vida del que ya cree en Dios y que quiere agradarle y hacer su voluntad. Hasta aquí, hermanos, quisiera dar oportunidad o quisiera preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hermanos, o tiene algún comentario sobre esta segunda parte del discipulado que vamos a iniciar hoy.
Y si tienen algo más que agregar, hermanos, de lo que hemos ya comentado, adelante, hermanos, los escuchamos. Muy bien, hermanos. Bueno, si no hay dudas o preguntas, confiemos que esté todo claro y que todo se entienda. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, y conociendo esto, vamos a hablar acerca de la Biblia. No sé si alguien habló, hermanos. ¿Alguien habló? Ok. Bueno, el punto de fe número 1, hermanos. El punto de fe número 1, hermanos, nos habla acerca de la Biblia, pero no lo vamos a ver ahorita porque ya lo hemos comentado en otros momentos. Solamente quisiera explicarlo, hermanos, de una forma muy rápida, porque lo que nos está presentando aquí, el punto de fe, es en realidad, hermanos, lo comentaba con los jóvenes, creo que los jóvenes sí lo vimos, nos está presentando una perspectiva, una visión nueva de la Biblia, hermanos. Y aquí podemos entrar en muchas cuestiones que podemos incluso en algún momento debatir o aclarar. ¿Cuál es la forma, hermanos, en la que nosotros entendemos y vemos la Biblia? Si nosotros creemos que la Biblia es un libro bajado del cielo, hermanos, que fue dictado por Dios y que se escribió sin ningún error y todo fue perfecto, tenemos que revisar esa visión, hermanos. Porque al acercarnos a la Biblia y verla de cerca, vamos a encontrar muchos detalles y muchas cosas que no van a permitir esa visión, hermanos, que nos van a meter en ciertas dificultades. Entonces, el punto de fe número 1, lo que nos va a explicar es una visión nueva de la Biblia, hermanos, donde ya se analiza desde el tiempo moderno, desde donde ya se ve la Biblia de acuerdo a las investigaciones, descubrimientos y todo lo que ha avanzado la ciencia bíblica, hermanos. Ahorita estamos en un tiempo en el cual se ha investigado mucho, hermanos. Se han hecho muchos trabajos de investigación desde todo este siglo XX en tierras de Jerusalén. La arqueología ha avanzado muchísimo, hermanos. El estudio de los idiomas antiguos también ha avanzado mucho. Y lo que antes era muy sencillo de leer en un texto bíblico, hermanos, en una Biblia traducida al español, por ejemplo, hoy en día ya no es tan simple, hermanos. Hoy en día ya hay muchas herramientas que nos ayudan a poder comprender mejor la Biblia. Entonces, el punto de fe número 1, hermanos, de nuestro fundamento doctrinal, lo que nos va a enseñar es una visión nueva de la Biblia, apegada a lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos, en una visión moderna, y no por ello significa, hermanos, que se le quite el valor, ni se le quite tampoco el mensaje. No se va a tocar el mensaje de la Biblia, es el mismo, hermanos. Solo hay que entenderlo en su contexto y de acuerdo a la naturaleza que muestra la Biblia. Por lo tanto, lo que dice el punto de fe número 1, quisiera pedirle si alguien nos ayuda a leer, hermanos, por favor, aquí la parte de las letras negritas, nada más para ver la descripción. ¿Alguien lo lee, hermanos, por favor? Dice, punto de fe 1, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es el único libro de inspiración divina y de valor eterno. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Amén. Entonces, es la palabra de Dios. Esto tiene que ver con su valor. Su valor es porque es un mensaje divino que viene de parte de Dios para el ser humano. Ese es el valor que nosotros le damos, hermanos. Empezamos diciendo, la Biblia es la palabra de Dios. Eso no se quita, eso no está en tela de duda en ningún momento. Pero luego dice que es un libro, hermanos. Es un libro. Cuando se dice que es un libro, quiere decir que este libro tiene características literarias, es decir, tiene formas en las que se escribió. Eso es necesario identificarlo para poder leerlo correctamente.
Y nos dice que es inspirado y de inspiración divina, pero también de valor eterno, hermanos. Recordemos, hermanos, que el hombre que escribe la Biblia es el ser humano común, inspirado por Dios, obviamente, pero que sigue teniendo su naturaleza. La inspiración quiere decir que Dios le ayuda en su reflexión para que el hombre recuerde lo que Dios ha hecho y traiga a la memoria las obras de Dios y también las ponga por escrito. Pero el ser humano, hermanos, sigue siendo el mismo ser humano, sigue teniendo las mismas defectos y virtudes como persona, tiene su perfil, tiene su ¿cómo se le llama? Tiene lo que cada uno tenemos, hermanos, de forma individual, nuestra propia manera de escribir. Entonces el escritor escribe de una forma de acuerdo a su personalidad. Esa no se anula, no se anula su conciencia, no se anulan sus pensamientos, su época en la que vive, y entonces escribe consciente, pero al mismo tiempo inspirado por Dios. No es un robot, hermanos, que está dictando, que le están dictando y que está escribiendo mecánicamente, palabra por palabra, sino que es una persona consciente que está siendo inspirada, pero que está siendo consciente y que está su mente activa y está su humanidad al 100%, hermanos. Entonces, no pensemos que la Biblia es un libro bajado del cielo. Es un libro escrito por hombres inspirados por Dios, pero que en su humanidad siguen teniendo sus defectos, sus virtudes, su personalidad y todo lo que cada persona tiene. Si ahorita les digo, hermanos, escriban cada quien en un papel una frase de 5 palabras, cada quien la va a escribir de forma diferente, hermano, la letra va a ser distinta, las palabras, las letras, la forma, cada uno va a escribir de acuerdo a sus propias características. Así está la Biblia escrita, hermanos. Es inspirado por Dios, pero también es escrita por seres humanos que tienen sus condiciones y sus limitantes. Ayer comentábamos algo sobre el libro de Eclesiastés, hermanos, el que se escribió con la visión que tenían los antiguos de que el sol sale y se pone. Nosotros hoy sabemos que el sol no sale y se pone. La tierra es la que gira alrededor del sol. El sol no se mueve. Pero en el tiempo antiguo no se sabía eso, hermanos. Entonces se escribe diciendo que el sol se mueve. Pero en realidad no es así. ¿Qué es lo que hacemos con ese tipo de detalles, hermanos? Ubicar las palabras en su contexto, es decir, es que en aquella época los seres humanos no habían alcanzado este nivel de conocimiento científico del universo como se tiene hoy en día. Por lo tanto, escriben de acuerdo a lo que alcanzan a ver y a observar. Entonces, esto, hermanos, es lo que nos está diciendo el punto de fe y nos está presentando esta visión de la Biblia, que tenemos que verla como un libro inspirado, de inspiración divina, de valor eterno, está escrito por hombres, pero inspirados por Dios. Y también nos dice que en sus páginas de este libro se halla la completa revelación del plan de salvación. Es decir, a la Biblia no le falta nada, hermanos, está completa. Tiene todo lo que Dios quiere que sepamos para alcanzar nuestra salvación de acuerdo al plan que Él estableció. Pero también nos revela, dice la última parte, hermanos, la voluntad de Dios para nosotros. Y aquí venimos a la parte que queremos justamente tomar, que en esta segunda etapa del discipulado, hermanos, la voluntad de Dios para nosotros. Si hiciéramos ahorita, hermanos, un ejercicio así individual de lo que cada uno hemos experimentado, hermanos, de lo que cada uno pensamos. Si preguntáramos, hermanos, si nos preguntáramos ahorita mismo de forma personal, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Por ejemplo, no sé, le preguntaría a nuestra hermana Alejandrina, si usted le preguntaran cuál es la voluntad de Dios para usted, hermana, en este momento, ¿usted qué pudiera decir? No es que esté una respuesta bien o mal, sino lo que usted entienda, hermana. Si usted ahorita pudiera ubicar su momento que está viviendo, su familia, el entorno donde se mueve, y usted hiciera una reflexión en todo lo que sucede a su alrededor, y si usted pudiera detectar algo que tiene que hacer, ¿cuál sería en este momento, hermana, la voluntad de Dios para usted? ¿Usted qué tiene que hacer en este momento que usted comprenda que Dios le dice que lo haga? ¿Qué sería, hermana? Si pudiera comentarnos. Nomás toca el microfonito, hermana, y ahí se activa.
Ahí está. Sí, hermano, ya. No, bueno, hermano, yo ahorita, o sea, en estos momentos, lo que estaba mucho reflexionando es sobre mi familia, ¿verdad? O sea, viendo todo lo que estamos viviendo, y siento ahorita, o sea, que yo me debo de estar todavía más cerca de Dios, de prepararme. Pienso que la voluntad de Dios para mí es tratar de que mi familia se acerque, hermano. Eso es lo que al menos yo en este momento siento, ¿verdad? Claro, no más mi familia, sino yo siempre, constantemente, las personas que vienen o que puedo hablar, siempre les hablo de la palabra, ¿verdad? De que se acerquen a Dios, que vean los momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Yo veo muchos momentos de violencia, de enfermedades, de todo eso. Entonces, claro que eso es lo que yo siento en estos momentos, ¿verdad? De seguir adelante, de seguir preparándome cada día más en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y como dice usted, tratando de tener una buena relación con Dios, de estar siempre constante, pues en oración, hermano. Entonces, en estos momentos yo siento eso, ¿verdad? Que sería un mensaje para su familia, un propósito hacia su familia y con la gente que tiene relación, hablarles de la palabra. Así es, hermano. Sí. Bien, hermana. Gracias, hermana Alejandrina. Pues esa es una respuesta, hermanos, que muchos pudiéramos dar también. Cuando pensamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y vemos alrededor, los primeros que se nos presentan es la familia, hermanos. Primero tenemos a la familia. Entonces, digamos, empezarías primero por nuestra casa, sabiendo que ahí tenemos algo que hacer. Yo como padre, ¿qué responsabilidad tengo con mi hija? Como esposo, ¿qué misión tengo de parte de Dios para mi esposa, hermanos? ¿Qué misión tengo de parte de Dios para mis padres, para mis hermanos? Y ahí pudiéramos encontrar, hermanos, un gran campo de acción que pudiéramos hacer. Así es. Porque la palabra de Dios nos va dirigiendo a muchos propósitos, hermanos, que pudiéramos desarrollarlos en cualquier ámbito. Entonces, veamos entonces con esto, hermanos, que si hay un mensaje de parte de Dios para nosotros y que hay una voluntad de Dios que cumplir de manera particular y concreta cada uno. No sé si alguien más nos pudiera dar un comentario, hermanos, ¿qué visualiza en este momento que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Alguien más identifica algo, hermanos, que nos guste comentar, compartir? Bueno, muy bien, hermanos. Pues vamos a dejarlo ahí como una reflexión personal. Pero sí tenemos que ir avanzando, hermanos. Sí tenemos que tener esa identificación porque de otra manera, hermanos, si no tenemos claridad en las cosas que debemos hacer, probablemente estemos teniendo confusión o no tengamos claro, hermanos, la voluntad de Dios en este momento para nuestra vida. Y eso sería algo que tenemos que tener siempre presente, hermanos. Entonces, decíamos que la Biblia nos presenta la voluntad de Dios, hermanos. Por lo tanto, para nosotros la Biblia es el fundamento doctrinal. Para nosotros la voluntad de Dios es guardar su palabra y conocer la Biblia. Si yo no conozco la Biblia, hermanos, tampoco sé lo que Dios quiere que haga. No voy a saber qué hacer. No voy a tener idea no voy a poder distinguir entre cosas buenas o no buenas. No voy a poder distinguir entre lo que Dios quiere y lo que sucede en la vida y que pareciera natural. Muchas cosas parece que son naturales, hermanos. Parece que son buenas porque son por naturaleza. Pero hay que ver qué hay de fondo, hermanos, y qué dice la Biblia al respecto. Y en ese sentido necesitamos conocer la Biblia. Entonces, entendamos que la Biblia, hermanos, se presenta entonces en el fundamento doctrinal como una visión nueva de la Biblia, para que nosotros la veamos como un libro que hay que estudiar, que hay que conocer, que hay que analizar, pero que hay que hacerlo desde la perspectiva de lo que en este tiempo se ha descubierto, hermanos, y lo que se sabe acerca de cómo se escribió la Biblia, cómo se escribieron los libros, cuál fue el propósito que tuvo. Nosotros necesitamos primero, hermanos, entender el mensaje bíblico en su contexto para luego poder interpretarlo de manera correcta a nuestro tiempo. Si no hacemos ese ejercicio de entenderlo en su contexto, estaremos interpretando de forma equivocada, hermanos, algunos puntos, o estaremos tomando el mensaje
descontextualizado y eso nos puede provocar muchos problemas, hermanos, y puede haber interpretaciones que no sean realmente las correctas. Tenemos que tener cuidado en ese sentido, hermanos. Muchas cosas toman claridad y muchas cosas toman sentido cuando vemos el contexto y podemos analizar lo que está alrededor. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, la Biblia es para nosotros nuestro propósito, es nuestra fuente de conocimiento para poder saber cómo vivir y cómo hacer la voluntad de Dios. Ahí Dios nos dice lo que necesitamos hacer. Pero la Biblia tiene que ser entonces leída, hermanos, a partir de lo que nos dice de manera adecuada y de manera correcta en su mensaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, por ejemplo, la Biblia nos va a hablar, el primer punto que nos va a presentar la Biblia, hermanos, es el punto de fe número 2, que es el tema de Dios. Aquí quisiera, hermanos, que leyéramos el contenido del punto de fe número 2 y vamos a comentar algo sobre esto, hermanos, para irnos introduciendo en lo que va a decir la Biblia sobre Dios. ¿Alguien nos ayuda a leer el punto de fe 2, hermanos? Aquí está en la pantalla, espero que sí se alcance a ver. Adelante, hermanos, ¿quién gusta leerlo? Hermano, Dios es el creador de todas las cosas, es el único ser digno de adoración, habita en las alturas, es cercano a sus criaturas y ama eternamente. Se ha dado a conocer expresando su amor y gracia de manera general en la creación, de forma especial mediante su palabra escrita y su más grande revelación ha sido a través de su Hijo. La importancia de revelarse está en darnos a conocer su voluntad. Muchas gracias, hermano Paco. Lo primero que afirma la Biblia, hermanos, es que Dios es creador. Y con esto nosotros entendemos, hermanos, que estamos en una postura diferente, por ejemplo, a la teoría de la evolución. Nosotros creemos que hay un creador y que por lo tanto todo viene a la existencia en un momento, hermanos. ¿En qué momento? En el momento en el que Dios lo crea. Por lo tanto, nosotros creemos que Dios, al crear todas las cosas, hermanos, también les da un propósito. Esto es algo que no está de acuerdo la ciencia, hermanos, muchas veces ni el pensamiento humano, que no quieren aceptar que el universo y que el ser humano tengan un creador. ¿Por qué no lo quieren aceptar, hermanos? Porque el que tenga un creador quiere decir que tiene un propósito, que se hizo para algo y que entonces se tiene que encontrar ese propósito para que se cumpla para lo que se creó todo lo que existe. Pero como el ser humano común, hermanos, en general, no quiere aceptar que le impongan un propósito, ni quiere aceptar que le impongan una meta, un objetivo que tiene que cumplir, rechaza esa afirmación y quiere inventar formas o explicar formas de cómo llegó toda la existencia, y entonces se plantea la teoría de la evolución, donde se afirman cosas que no pudiéramos aquí detallarlas, hermanos, porque no soy experto en el tema, pero en el fondo lo que dice es que no hay un creador, sino que todo ha evolucionado y como estamos ahorita es resultado de esa evolución. Entonces, nosotros, hermanos, de entrada hablamos, el punto de fe nos dice que hay un creador de todas las cosas. Y esa es la parte importante y fundamental para nosotros. Entonces, si nosotros decimos que todo ha sido creado por Dios, entonces nosotros también decimos que hay un propósito de la creación, para la creación. Se creó para algo, hermanos. Y nosotros también fuimos creados para algo. Fuimos creados para un propósito. Lo que vemos en la realidad humana, hermanos, es que el ser humano se salió de ese propósito y está viviendo su vida fuera del Creador, fuera de Dios. Pero para nosotros hay un Creador que está por encima de todo, hermanos, y Él es el que le da sentido a todas las cosas y por lo tanto afirmamos que la creación tiene un propósito. No sé si esto quede claro, hermanos, o si hay alguna pregunta sobre esta parte. Entonces ya nos afirma desde entrada el fundamento doctrinal que nosotros tenemos la postura creacionista. Creemos en Dios como creador porque así lo dice la Biblia. También dice, hermanos, que es el único digno de ser, el único ser digno de adoración. Es decir, que Dios, hermanos,
no hay nadie más que tenga esta dignidad, hermanos, como lo dice aquí el fundamento. Solamente Dios. Él es el único que puede recibir adoración, contrastando con el ser humano, que el ser humano quiere recibir la adoración. El ser humano es el que quiere recibir ese reconocimiento. Pero el único que lo merece, el único digno para ello es Dios. Así que toda la creación, hermanos, incluidos nosotros, los seres humanos, toda la creación debemos de rendirnos ante Él, porque Él es el creador y Él es el único que merece todo el reconocimiento. Después dice, hermanos, en esta siguiente línea, que habita en las alturas. Es decir, no puede el creador, hermanos, habitar en su creación porque su creación no lo puede sostener. Dice el rey Salomón que él está construyendo un templo, pero que ese templo no lo va a poder sostener porque ni la misma creación ni todo el mundo entero puede sostenerlo, porque él está por encima de todo, hermanos. Lo que nos enseña esta parte del fundamento doctrinal es que nosotros no creemos que Dios esté en las cosas, hermanos. Hay una filosofía que habla de que Dios está en la naturaleza, que está en un árbol, que está en el río, que está en las montañas. Dios no está en la naturaleza, hermanos. Él está encima, por encima de la naturaleza. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que dice la Biblia. La creación no le puede sostener, no lo puede contener. Por lo tanto, Dios es más grande que la creación. Y no se mezcla con ella, hermanos. No está revuelto con ella. Y paradójicamente, hermanos, al mismo tiempo es cercano a sus criaturas. Esto quiere decir que a pesar de que Él no pueda ser contenido por la creación, se mantiene cerca de su creación. Es cercano, hermanos. Al principio Dios quería que el hombre, cuando lo creó a su imagen y semejanza, hermanos, lo que Dios quería era que el hombre fuera el mayordomo de la creación y quien representara a Dios y quien representaría a Dios en la creación. El que lo iba a representar era el ser humano, hermanos. Por eso Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero el ser humano se convirtió en contrario y en enemigo de Dios y ya no se cumplió el propósito que Dios tenía de que fuera el que cuidara. Por eso cuando crea a Adán y lo pone en el huerto del Edén, le dice que lo cuide, que lo proteja, que sea el mayordomo, que esté al pendiente, porque él va a ser el que va a estar representando a Dios en la creación. Pero Adán y Eva no quisieron hacerlo y entonces vino todo lo que ya sabemos. Sin embargo, Dios no se ha distanciado, hermanos. Dios no se ha alejado de su creación a pesar de esta cuestión. Él sigue estando cerca. Y la parte fundamental y final de esta primera afirmación es que Él ama su creación eternamente, hermanos. Los dioses, la creencia que viene en el tiempo antiguo, hermanos, era que los dioses estaban queriendo destruir al ser humano. Y los seres humanos tenían que estarles llevando sacrificios, ofrendas permanentemente para evitar la ira de los dioses, porque los dioses querían destruirlos. Y entonces la vida del ser humano consistía en agradar a los dioses y mantenerlos contentos para que no los mataran. Esa era la forma de creer en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo antiguo. La Biblia nos dice que Dios ama eternamente. Y nosotros creemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que está cercano a nosotros porque nos ama y nos ama para siempre, hermanos. En ningún momento nos va a dejar de amar. El amor de Dios es grande y Él es misericordioso y contrasta este Dios con el Dios de los dioses de los pueblos de Israel, alrededor de Israel. Contrasta porque este Dios es bueno, este Dios es misericordioso, este Dios le dio la vida al ser humano, este Dios lo creó a su imagen y semejanza, este Dios, a pesar de ser un Dios todopoderoso, está cercano y muestra su amor para sus criaturas. Y luego, hermanos, dice aquí también en este punto que Dios se ha dado a conocer expresando su amor y gracia. ¿Cómo se ha revelado Dios, hermanos? Dios se ha revelado de dos formas. De manera general, en la creación. Y aquí tenemos esta parte, hermanos, es muy importante para que la podamos identificar un poquito. Preguntábamos con los varones cuando iniciábamos con el discipulado, hermanos, que si se podía conocer a Dios de forma natural, sin la Biblia.
Y les preguntábamos a los hermanos, ¿ustedes creen que se pueda conocer a Dios sin leer la Biblia? Y entonces decíamos que no, decíamos que sí. Y entonces lo que afirma aquí el fundamento doctrinal es que sí se puede tener un cierto conocimiento del Creador a través de la creación. Esto se le conoce como el conocimiento natural de Dios, hermanos, o la revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? La creación demostrando o expresando al Creador. Y entonces hay una teología que se desarrolla como teología natural, donde se investiga la creación, al ser humano, sin la Biblia, hermanos, y solamente observándolo y analizándolo se van encontrando elementos que hablen de un creador. Pero este es un conocimiento natural, hermanos. Esto la Biblia no entra aquí en ningún momento. Es como si cualquier persona se pone a pensar en Dios, ¿habrá algún Dios? Y empieza a investigar, empieza a ver y observa la creación, y la creación sí apunta a que hay un creador. Entonces, sí hay una revelación natural, hermanos, que Dios da a través de su creación. Esto hay que tenerlo presente, hermanos, porque esto es parte de lo que la misma Biblia afirma, porque dice, por ejemplo, el Salmo 8, que cuando ve las obras de Dios y se da cuenta de la grandeza de la creación, dice entonces que es el hombre para que tengas de él memorias, y ya la creación le está revelando al salmista la grandeza de Dios. Y cómo la grandeza de Dios siendo tan grande, se acerca al hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que tiene misericordia de él? ¿Cómo es que lo acepta? Entonces, sí hay un conocimiento natural de Dios, hermanos, que se puede tener, pero no es suficiente. No es suficiente, hermanos. Se tiene que avanzar para poder encontrar lo que se conoce como la revelación especial. Cuando leamos un libro, hermanos, que hable así de teología y cosas de esas, puede ser que aparezca ahí el término teología natural y el término revelación especial. La revelación especial es la que se da a través de la Biblia, hermanos, de forma especial mediante su palabra escrita, es decir, a través de la Biblia, específicamente, hermanos, en la primera parte que es el Antiguo Testamento, ahí Dios se dio a conocer, Dios se reveló, pero de forma más grande y plena en su revelación ha sido a través de su Hijo, hermanos, Jesucristo. Él ha sido la revelación máxima de Dios, porque Él nos ha traído el mensaje de Dios, nos ha traído la misma manifestación de Dios, y dice que Él habla de lo que Él ha visto. En el Evangelio de Juan dice que Él va a hablar de lo que Él ha visto del Padre. No va a hablar lo que le dijeron, Él va a hablar lo que vio. Y entonces Jesucristo se convierte en la máxima revelación de Dios. Esta revelación máxima de Dios, hermanos, tiene un propósito. Le preguntaban comentaba un rabino, hermanos, en un programa de televisión que estaban haciendo una entrevista hablando acerca de Dios. Le preguntaban, o comentaba, mejor dicho, que cuando Dios se reveló en el Sinaí, hermanos, esa revelación de Dios en el Sinaí no fue para darle a conocer al hombre misterios del universo ni de la creación, no fue para darle al hombre conocimientos de la naturaleza, que no le iban a servir de nada, hermanos. Lo que hizo Dios en el Sinaí fue revelar sus mandamientos, revelar su voluntad. Y entonces decía el rabino que estaba hablando, que porque lo que Dios quería, lo que Dios le interesaba era la relación con el ser humano, hermanos. Lo que Él quería era tener relación con el hombre, acercarlo a Él. ¿Y cómo lo puede acercar? Pues lo acerca a través de revelarle su voluntad, los mandamientos, hermanos. Entonces, no tratemos, hermanos, de encontrar en Dios o en la Biblia revelación de temas que no sean trascendentes para la vida espiritual. Hay información que se ha descubierto o que se tiene por las investigaciones científicas, hermanos, y que los científicos trabajan e investigan, hacen conclusiones, hacen hipótesis, teorías, explican cosas, pero eso no es el campo del propósito de Dios. El propósito de Dios es revelar su voluntad, darse a conocer y que se conozca lo que Él quiere, para que entonces el hombre pueda entrar en contacto con Dios. Este es el Dios, hermanos, que nos presenta el punto de fe número 2.
Este es el Dios del que nos habla el fundamento doctrinal en el punto de fe número 2. Hay que corregir, hermanos, las ideas que tenemos sobre Dios. Hay que corregirlas. Algunas veces nosotros hablamos de Dios, pero lo vemos a veces proyectando nuestras propias visiones, hermanos. A veces no podemos aceptar algo, entonces decimos, es que a Dios no le gusta eso, pero a veces estamos hablando más bien de lo que no nos gusta a nosotros, no tanto de lo que no le guste a Dios. Es muy difícil a veces poder afirmar algo así, hermanos. Yo una vez, por ejemplo, hay temas que son un poquito cuestionables, hermanos, o que hay posturas a veces muy radicales, pero a veces sin razonar. Por ejemplo, hay denominaciones cristianas que tienen como parte de su liturgia el aplauso, hermanos. Y entonces, recuerdo que en un congreso de jóvenes estaban dando reconocimientos a los hermanos que habían participado en los temas, y cada vez que pasaba un hermano, los jóvenes le aplaudían. Y entonces, un hermano pasó y le aplaudieron, no dijo nada. Pasó otro hermano, le aplaudieron, y entonces el hermano gritó, a mí no, a Dios. O sea, que la gloria sea para Dios. Pero cuando yo le comenté eso a otro hermano, le dije, es que el hermano dijo que no le aplaudieron a él, que le aplaudieran a Dios. Dijo el hermano, pero a Dios no se le aplaude. Y luego yo le pregunté, ¿y por qué, hermano? Pues Dios no es un payaso para que le estén aplaudiendo. Entonces yo me quedé pensando, hermanos, y dije yo, ¿cómo? Digo, el hermano tiene un razonamiento, ¿verdad? Él dice, ¿por qué no? Pero pues es una proyección que él hace, ¿verdad? Él se imagina que cuando a alguien le aplauden es porque está haciendo una payasada, está haciendo algo gracioso, ¿verdad? Pero pues no siempre el aplauso va direccionado a algo gracioso, hermanos. A veces es una forma de reconocer el trabajo que alguien hizo, y entonces se le felicita y se le aplaude, ¿verdad? Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que no se debe aplaudir a Dios, hermanos? Sería muy complicado encontrar una explicación en ese sentido. Por eso cuando se presenta el problema del aplauso en la iglesia de Dios, que no aplaudimos, hermanos, es muy difícil tener una postura rígida pensando o tomando la Biblia como referencia. Más bien corresponde a formas que hemos adoptado nosotros, pero que a veces son cosas que nosotros mismos proyectamos, hermanos. Pero si vamos a la Biblia, muchas cosas no vamos a encontrar algo tan claro, tan concreto o tan directo para poder hacer afirmaciones en ese sentido. Tenemos que revisar nuestra visión de Dios, hermanos, para que la visión que tengamos de Dios sea una visión bíblica, que no sean nuestras propias ideas las que se estén proyectando, y que sea realmente lo que la Biblia dice sobre Dios, para que de esa manera podamos tener nosotros un concepto claro, hermanos, y podamos también predicar incluso a un Dios bíblico, al Dios verdadero que está en la Biblia. Y que, como ya lo vimos aquí en el punto de fe, hermanos, es todo amor, es creador, está cercano, da a conocer su voluntad es para que la obedezcamos. Él se presenta como el creador, está por encima de todo lo que existe, pero al mismo tiempo está cercano. Entonces, el punto de fe, hermanos, nos presenta la visión bíblica de Dios, lo que Dios es. Y de ahí, hermanos, otras cosas que pudieran decirse, bueno, ya sería en cuestión de ver si el texto bíblico lo respalda, si es algo que tenga base bíblica. Y cuando no haya base bíblica, hermanos, pues va a ser muy difícil poder mantener algo, o defenderlo de esa forma, ¿verdad? No sé si tengan aquí algún comentario, hermanos, alguna pregunta, algo que quieran ustedes agregar a lo que hemos visto hasta ahorita, hermanos. Hermano, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, hermano Margot. O sea, ya ve que cuando decimos te veo, no sé, mañana, si Dios quiere, ¿eso es bíblico o por qué lo decimos? O sea, no viene en la Biblia, pero ¿cómo? Sí, hermana, creo que sí hay un texto en Santiago, hermana, que habla de que cuando una persona hace planes, tiene que tener en cuenta primeramente la voluntad de Dios. Entonces, dice el apóstol Santiago que debemos de decir, si Dios lo permite, haremos esto y esto.
Y si viene en la Biblia, hermana, si es algo que viene en la Biblia y es correcto hablarlo así, porque realmente no podemos nosotros saber lo que va a suceder el día de mañana y entonces confiamos en la bondad de Dios que nos va a permitir poder llegar a ese día y poder hacer las cosas que estamos hablando. Pero esa frase sí es bíblica, hermano. Y sí se puede uno expresar de esa forma. De hecho, sería la forma correcta de expresarse. Es decir, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios nos lo permite. Sí, hermana, no sé si le contesté, hermana Margot. Por ahí está el texto, hermana. Si quiere, ahorita lo buscamos y lo Sí, leemos. sí, está bien, hermano. Y es que hay otra palabra, pero no me acuerdo ahorita, que, por ejemplo, que dice uno que quiere hacer algo, pero dice, piénsalo, pero es otra palabra. Eso no, ay, no recuerdo ahorita. A ver si me acuerdo ahorita, o alguien de los que estén aquí. Sí, hermana, sí. Que, Si se acuerda ahorita, hermana, nos puede decir sí, ahorita, y la ahorita frase. le pregunto a ver si es una frase, pero bueno, no estoy segura si se vale decir, o sea, como de que enfócate, pero es otra palabra, o sea, enfócate en eso y lo vas a lograr, pero es otra palabra que usan, o sea, y no sé si, Cuando si se dice que algo se decreta, hermano. No. ándele, decretar, Ok. eso es también, se puede decir o no. No, hermana, esa parte sí no es bíblica. Decretar cosas, pensar que por el hecho de que decimos algo se tiene que cumplir. Nosotros cuando pedimos a Dios en oración algo, lo hacemos pidiendo, pero siempre esperando que se cumpla su voluntad. Y entonces cuando alguien decreta, dice, yo decreto que vas a ser sano en este momento y que Dios te va a levantar y que tu vida va a prosperar y que te va a ir bien de aquí en adelante y todo eso, esas frases no son bíblicas, hermano. Esa forma de querer de expresar que las cosas van a pasar porque las estoy diciendo con mis palabras y mi palabra se cumple, es como querer tomar el lugar de Dios, como si nosotros quisiéramos hacer lo que Dios hace. Dios con su palabra crea todas las cosas, pero nosotros no tenemos ese poder para hacerlo. Sí tienen un efecto las palabras, hermanas, sí tienen un efecto las palabras, porque las palabras pueden dañar, pueden lastimar, pueden provocar desánimo, pueden provocar un cambio en una persona. Sí hay un poder en las palabras, pero no es un poder que decrete y que permita que cosas sucedan. Eso no es bíblico, eso no lo creemos nosotros. Nosotros cuando queremos que algo suceda o queremos pedir algo, pues lo pedimos en oración y lo pedimos siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios primeramente. Y ya lo demás es algo que nosotros sí queremos o que sí anhelamos, pero que no estamos ordenando así como que al universo a través de una palabra, que el universo se enfoque para que me responda a lo que quiero. Eso no es bíblico, hermana, no es bíblico decretar, a pesar de que sí hay grupos que lo hacen, incluso a veces hay hermanos en la iglesia de Dios que también oran y oran decretando. Yo decreto salud, yo decreto por la sangre de Cristo. Eso no es Sí, bíblico, hermano. porque yo lo he escuchado, entonces por eso tenía mi duda. Y bueno, ya lo último que quería decir es que también ahorita en las universidades, en las escuelas, o sea, pues dicen que Dios no existe, ¿verdad? Le dicen a los muchachos y les dicen, no, pues es que todo en esta vida tiene una explicación científica. Entonces, muchas veces los muchachos, bueno, pues dicen, no, pues o sea, está mal, ¿verdad? Porque pues en la iglesia no nos han enseñado eso y tampoco pues aquí está la Biblia. Y pues nada más eso, ¿verdad? Que quería comentar. Sí, hermana, esto está pasando y puede ser que la ciencia sí da una explicación de las cosas, pero no es el terreno de la Biblia, hermana, explicar las cosas científicamente. Es decir, no nada más que Dios lo creó y que nosotros creamos en esa palabra. Y ya la ciencia que se mete a buscar fenómenos, a explicar las cosas, es un campo diferente y nosotros respetamos el trabajo de la ciencia, pero tampoco estamos de acuerdo que niegue la existencia de Dios. Nosotros creemos que Dios sí existe. No se puede comprobar científicamente porque no es el campo espiritual, no es la parte en la que Dios se revela y no está accesible al razonamiento humano, es algo diferente. Pero sí está pasando eso, hermana, y es cierto, los jóvenes están siendo cuestionados en su fe,
pero no hay ningún problema, se pueden separar muy bien las dos disciplinas, tanto la ciencia como la Biblia, y no tienen por qué entrar en un debate de que una cosa niegue la otra. Más bien es entender el propósito de la Biblia y cómo nos habla Dios, y quitar de ahí el conflicto científico que a veces no tiene por qué estarse mezclando una cosa con otra. No sé si se me está cortando la señal, hermanos, o si me ven bien. Oh, sí se escucha Sí, bien, hermano. ¿Escucha sí, bien? se escucha, se ve. Es que de repente me sale alguien que tiene la Amén. banda, no tiene una suficiente banda ancha. Hermano Sabino, Sí, hermano José Cruz, adelante, le iba a dar la palabra ahorita, hermano. sí, no, yo, hermano, quería preguntar si es litúrgico o es bíblico, la voluntad de Dios. ¿Esa es una doctrina en la que creemos nosotros o es algo bíblico en lo que corresponde de conocer su palabra y aplicarla, o conocer su palabra y creer en ella, ¿verdad? Adoptarla. Es algo que nosotros tenemos aquí como doctrinal, como punto doctrinal, o encierra muchas otras cosas la voluntad de Dios. O solamente es conocer su palabra y ponerla por obra. Es en sí, esas dos palabras en sí, esa es la voluntad de Dios. ¿Lo creemos como doctrina o es bíblico? Sí, hermano, bueno, es algo bíblico, hermano, y es algo también doctrinal. Es bíblico porque la Biblia dice que la escritura fue revelada y fue dada para que podamos nosotros ponerla por obra. La misma Biblia lo dice y el fundamento doctrinal lo dice igual, o sea, no hay diferencia entre uno y otro. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es para que la pongamos en práctica y hagamos la voluntad de Dios. Eso está en la Biblia y también está en la doctrina, hermano. Y es parte de nuestra doctrina. Acuérdense, hermanos, que les platicaba la vez pasada que nuestro fundamento doctrinal no tiene otras cosas, no tiene otro contenido, otra interpretación de acuerdo a lo que dice la Biblia. Está tomando simplemente los textos Sí, sí, sí. bíblicos y los ordena, los acomoda para que se puedan entender. Decíamos que la Biblia está escrita y en cada libro vienen temas diferentes, vienen historias que se cuentan, vienen salmos, vienen proverbios. Y entonces en cada libro vienen doctrinas que están a veces revueltas. No se pueden distinguir cuando uno la lee así directamente. Y lo que hace el fundamento doctrinal es extraer las doctrinas y acomodarlas, nada más agruparlas. Aquí va la oración, acá va el sábado, aquí habla de la ley. Entonces, todos los textos que hablan de ese tema los presenta ahí para decir lo que dice, para presentar lo que dice. Y no hay otra cosa aparte, hermanos. Entonces, cuando hablamos de fundamento doctrinal, de lo que estamos hablando es de un documento que ordena las doctrinas bíblicas, solamente. No le quita ni le agrega, ni pone otras interpretaciones, simplemente lo que dice el texto bíblico. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos una doctrina del punto de fe, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Sí, sí, lo entendí. ¿Sí, bueno? Lo que pasa es que yo me puse a pensar que nomás lo encerró en dos palabras, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces, conocer su palabra y adoptarla, ¿verdad? O sea, creer y ponerla por obra. Y yo tenía la idea de que la voluntad de Dios es mucho más amplia, como amarás a tu prójimo, cosas como estas, hermano. Ok. Sí, Mucho más amplia. Ahorita que lo escuché a usted, pues puedo hacer una muy buena respuesta para cuando me pregunten cuál es la voluntad de Dios. Entonces, eso encierra todo, creer en su palabra, y más bien dicho, conocer su palabra. leer su palabra y ponerla por obra, ¿sí? Así es. De hecho, bueno, ahorita que lo comenta, hermano José Cruz, hay una parte importante. Una cosa es
que nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia, leemos los libros de la Biblia y los tratamos de entender analizando el contexto. Y cada libro tiene un mensaje, tiene un propósito. Se escribe, transmite un mensaje. Cuando hacemos un estudio del texto, como por ejemplo es la exégesis es analizar el texto en su tiempo y en su idioma, en las palabras claves, en cómo escribe el autor, y entonces se analizan muchas cosas para sacar el mensaje del libro. Ese mensaje del libro, entendiéndolo en su contexto, nosotros lo sacamos, lo extraemos y lo interpretamos. Y en la interpretación es donde ya entramos en nuestro tiempo y ya vemos lo que está pasando en nuestro tiempo para poder aplicarlo, sin que pierda de vista la esencia del mensaje. Entonces hay libros que hay que estudiarlos bien porque son libros muy complicados, como ahorita, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Eclesiastés y está bien complejo, hermanos, poder comprenderlo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Después de entenderlo, lo tratamos de interpretar para nuestro tiempo. A veces no es fácil la interpretación, tienen que entrar en juego muchas cosas, pero esa interpretación es lo que nosotros ahora vamos a hacer, porque muchas cosas no nos aplican, hermanos. Muchas cosas no son para nuestro tiempo, pero hay cosas que sí son para nuestro tiempo. Y esas son las que vamos a interpretar para aplicarlas nosotros hoy en día. Y entonces podemos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios en el libro de, por ejemplo, del Éxodo, ¿verdad? El Éxodo pues habla de la liberación, el Éxodo habla de que Dios liberó a Egipto y entonces Dios está en contra de la esclavitud. Entonces podemos de ahí sacar el tema y decir, Dios está en contra de la esclavitud, también hoy en este tiempo. Puede ser un ejemplo así muy, muy general, ¿verdad? Sí, ya entendí. Entonces, gracias, hermano. Sí, hermano. Entonces, esa es la intención, hermanos, de ir interpretando cada uno de los mensajes que tiene la Biblia en los libros. No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos, algún otro comentario. No sé si alguien habló, hermanos, me pareció oír que alguien habló. Bueno. Hermano Juanito, hoy como que está hablando, hermano, ¿sí habló? Yo nomás estoy escuchando. Ah, ok, perdón. Se escuchó por ahí una voz. No estoy abajo. Ah, ok. Están en junta y abajo. Ah, ok. Sí, está bien, hermano. Bueno, hermanos, pues vamos a ir finalizando, hermanos. Hemos visto el punto de fe número 2, que es el tema de Dios. Vamos a ir viendo aquí la parte práctica, hermanos. Algunos hermanos que se habían conectado ya se desconectaron, a lo mejor les cayó por ahí de internet. Pero estamos grabando esta reunión, hermanos, para después poderla compartir también a través de un video y que se pueda tener acceso ahí para los hermanos que no se pueden conectar hoy en la noche. Entonces, hermanos, estamos en la segunda etapa del discipulado, hermanos. Estamos viendo la parte práctica. Estamos hablando de conocer la voluntad de Dios y de ponerla por obra, hermanos. Esa es la parte que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, vamos a continuar la siguiente semana, hermanos. Vamos a seguir tocando o analizando este tema del punto de fe número 2. Aquí hicimos nada más unos comentarios rápidos sobre lo que presenta la descripción. Pero vamos a estar profundizando un poquito más, hermanos, en otras cuestiones que desarrolla el punto de fe, para que podamos tener claro el concepto que tenemos de Dios, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Y entonces Dios nos permita poder avanzar. Estamos en la parte del conocimiento, vamos a entrar en algunas cuestiones para contrastar, hermanos. A veces no se puede discernir muy bien el sentido de una doctrina si no se contrasta con otras interpretaciones. Vamos a tratar de hacer ese contraste, hermanos, para que podamos tener una mejor apreciación y podamos conocer mejor lo que estamos afirmando la Iglesia de Dios con respecto al tema de Dios. Entonces, estamos en la segunda etapa, hermanos, de conocer y aplicar la palabra. Esperemos en Dios que Dios nos siga ayudando y que nos permita poder avanzar en este discipulado que estamos llevando, hermanos. No sé si hay algún comentario final, hermanos, alguna pregunta para ir cerrando esta reflexión.
Muy bien, hermanos, pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos, vamos a orar para concluir y agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, hermanos. Sigamos leyendo el fundamento doctrinal, hermanos, vamos a leer el punto de fe 2. Les pido que le den un repaso, lean los textos, vean los argumentos que se presentan, cómo se explica el punto. Y si tienen alguna duda, hermanos, la próxima semana podemos comentarla, pero también si tienen alguna aportación, hermanos, aparte de lo que estemos diciendo nosotros, pues también es bueno, hermanos, para el aprendizaje y que esto pueda ser un poquito más, más amplio, hermanos, con mayores comentarios, para que haya mejor reflexión para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos, para concluir y darle gracias a Dios por esta reunión y pedir a Dios que nos siga bendiciendo y que Él siga siendo con todos nosotros en esta noche. Oremos a nuestro Dios, hermanos, y de esta manera concluimos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de poder tener este tiempo de estudio de tu palabra. Estamos, Señor, reflexionando en cómo conocer, bendito Señor, y poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder entender lo que tú nos dices y que tengamos también claro en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, lo que tú esperas de nosotros, que esa voluntad tuya, Señor, prevalezca en nuestros corazones y podamos ponerla por obra, Señor bendito, que conociendo tu palabra no nos quedemos con el conocimiento, sino que lo apliquemos en las cosas que debamos observar. Y permítenos, Señor, poder cumplir y hacer lo que tú quieres, lo que tú esperas, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser personas que te obedezcan, Señor, y que guarden tu palabra como tú nos lo enseñas, Señor. Te pedimos bendición para todos los hermanos que están conectados en esta noche, que tú los sigas bendiciendo, Señor, que tú nos permitas tener este tiempo nuevamente para la próxima semana, poder conectarnos y seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Síguenos guiando en todas las cosas, síguenos dirigiendo, que todo sea de acuerdo a tu voluntad y que todo se cumpla para tu honra y tu gloria. Bendice a mis hermanos en esta noche. Si algún hermano tiene petición, tiene necesidad de salud, tiene alguna necesidad en su vida, Señor, lo ponemos en tus manos en esta oración y suplicamos, Padre, para que tú respondas favorablemente a las necesidades y pueda haber respuesta de bendición para todas las peticiones, Señor. Todo lo agradecemos, todo lo ponemos en tus manos, en ti confiamos y todo esto que te pedimos y que te agradecemos, Señor, lo hacemos confiando en tu grande amor y misericordia, y también nos amparamos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, Amén. hermanos. Pasa vos,